Damos la bienvenida al doctor Sebastián López, es profesor universitario, subdecano de la Facultad de Jurisprudencia en la Universidad de La SUAY. Doctor López, bienvenido. Quisiéramos conocer también su punto de vista sobre esta decisión tomada por el gobierno ecuatoriano de hacer obligatoria la vacunación. Se ha aclarado que no habrá sanciones para los ecuatorianos, pero se verán impedidos de ingresar a algunos sitios públicos como privados. Buenos días, Gustavo. Buenos días, Rosana. Muchísimas gracias y un saludo especial en estas fiestas. Efectivamente, hemos conocido que disposiciones a nivel gubernamental han establecido la obligatoriedad de la vacuna en relación con la pandemia mundial. Primero, hay que decir dos cosas puntuales. La primera, ciertamente podría haber un cuestionamiento de constitucionalidad respecto de la disposición dada por el Ejecutivo. La Constitución de la República establece taxativamente que el ejercicio de los derechos y de las garantías fundamentales o todo lo que tenga que ver con regulación de ejercicio de derechos y garantías fundamentales tiene que realizarse a través de un procedimiento de carácter legislativo, es decir, tiene que estar regulado, establecido mediante ley. Ahora, si bien esta regulación efectiva relativa a los derechos y garantías tiene que establecerse mediante ley, es decir, existe lo que se conoce como un principio de reserva legal, es decir, que corresponde al legislador regular esto, es claramente entendible que el Ejecutivo y los distintos órganos del Estado tomen estas decisiones. ¿Qué es lo que quiero decir? Efectivamente, resulta admisible, razonable y proporcional el hecho de que se exija una vacunación a los diferentes ciudadanos a efectos de que puedan realizar un conjunto de actividades en donde se encuentra inmerso otros derechos fundamentales, como es la salud colectiva. Hay un interés general de por medio que es necesario tutelar, de manera que una ilimitación de la libertad privada es admisible en estos casos. Esto, naturalmente, en materia de derechos constitucionales, suele resolverse a través de lo que se denomina un juicio de ponderación constitucional. Es decir, tenemos por un lado la libertad privada o la libertad individual, por otro lado, un interés general, una salud colectiva de todas las ciudadanas y ciudadanos en torno a la pandemia mundial. Es absolutamente razonable, comprensible y proporcional que ciertos derechos relativos a la intimidad, a la libertad privada, se restrinjan a efectos de tutelar y satisfacer otros derechos de igual rango constitucional, como es la salud colectiva, la salud y el interés general de toda una colectividad. De manera que lo deseable hubiese sido que el legislador democrático, Gustavo, regulase estos procedimientos a través de ley. Lo que uno lamenta a estas alturas es que en reiteradas ocasiones la Corte Constitucional haya dispuesto que el legislador ecuatoriano inicie un trámite y un procedimiento legislativo a través de una ley que permita regular una situación que ya no tiene este carácter excepcional, que se ha vuelto permanente dentro de la pandemia mundial y que naturalmente requiere una regulación específica. Aquí llama la atención, repito, la ausencia del legislador, la inexistencia de una norma específica que regule estas condiciones a efectos de no tener estas discusiones que naturalmente nos lleven a un conflicto de derechos fundamentales, pero que en el caso concreto resultan necesarias y proporcionales. Finalmente, me parece ser que lo que usted menciona es asimismo razonable. No puede establecerse ningún tipo de sanción respecto a los particulares que no desean vacunarse, pero naturalmente una limitación al derecho a la libertad individual, a la libertad privada, es razonable y proporcional a tono con el ejercicio de otros derechos. Yo quiero ir a un establecimiento público, quiero ir a una institución, tendré que exhibir mi carnet de vacunación como un límite admisible a mi libertad individual para satisfacer el derecho a la salud general. Sebastián, junto a esta disposición del Gobierno Nacional, al interior de la Asamblea se estaría analizando una ley de gestión de emergencia sanitaria que también estaría analizando una serie de restricciones y nos gustaría conocer cuál es su criterio al respecto. Entre ellas, por ejemplo, disponer los días y horarios en los cuales se puede limitar la circulación peatonal en el espacio público y otras que van de la mano de
de esto, que ya tiene que ver con el tema de los aforos, los lugares en los cuales las personas pueden o no circular. La pregunta es si una ley que puede determinar y establecer si una persona puede o no salir de su casa, en qué horarios puede ir, por ejemplo, en la ciudad de Cuenca, al centro histórico o al mercado El Arenal, si puede circular o no circular. Nos preguntamos cuáles son los límites de los derechos ciudadanos frente a establecer una ley de esta naturaleza en un contexto como el que estamos viviendo ahora de pandemia y con una eminente, al parecer, nueva ola. Gracias por la pregunta, Rosana, y es absolutamente pertinente la misma. Lo deseable, lo óptimo hubiese sido que el legislador ecuatoriano, en el momento oportuno, luego de varias insistencias por parte del órgano de control, es decir, por parte de la Corte Constitucional, hubiese dictado una ley en tiempo oportuno que regule todas estas condiciones específicas respecto del ejercicio y limitación de los derechos fundamentales. Hay que entender algo absolutamente claro en materia de derecho constitucional. No existen derechos fundamentales absolutos. Es decir, no es que mi derecho constitucional es absoluto y por lo tanto no tiene límites. El legislador, en el marco de la libre configuración legislativa que le asiste, puede determinar cuáles son los límites del ejercicio de estos derechos fundamentales. Naturalmente, ciertos horarios, ciertas restricciones, ciertos límites a la circulación, ciertos aforos, podrían estimarse admisibles a tono con un tiempo de pandemia como es el que vivimos, una próxima ola que se mira como inminente dentro de la situación mundial. Ahora, ciertamente que estas leyes que el legislador pueda dictarles en un momento no quiere decir que están ausentes de un control. En su momento, la Corte Constitucional podría ejercer un control de constitucionalidad respecto de las medidas que adopte el legislador en la ley, a ver si las mismas son idóneas, legítimas, necesarias y proporcionales a tono con el ejercicio de los derechos fundamentales. Uno esperaría que el legislador tenga en cuenta los parámetros que ha definido la Corte en sus dictámenes respecto a los estados de excepción, respecto al tiempo de pandemia, respecto a la excepcionalidad y por lo tanto regular este periodo de excepcionalidad con una ley que se estime proporcional y razonable y que permita que el ejercicio de los derechos fundamentales se realicen con ciertas limitaciones que resultan admisibles en tiempos de pandemia. ¿Hasta dónde, doctor López, funciona ese axioma que se le atribuye al ámbito legal, que dice que los derechos de una persona terminan donde comienzan los derechos de los demás? Y en esos demás tenemos que pensar en grupos etarios que no están incluidos entre los que pueden vacunarse, niños menores de 5 años, por ejemplo, o personas inmunodeprimidas, ya sea por enfermedades graves, catastróficas o el efecto de tratamiento, personas embarazadas, etcétera. Bueno, efectivamente, en materia de derechos suele ser común decir que el ejercicio de los derechos termina donde empieza el límite de los otros. El problema está en dónde determinar, dónde zanjar ese límite del ejercicio de los derechos fundamentales. Esto obedece a una teoría del derecho constitucional que se denomina el contenido esencial de los derechos fundamentales. Es decir, cada uno de los derechos tiene un núcleo que resulta indisponible, infranqueable a la regulación, de manera que hay un ámbito de regulación admisible, como son horarios de circulación, ciertas limitaciones en el aforo, ciertos grupos de personas que requieren atención prioritaria, ciertas condiciones del ejercicio de los derechos fundamentales, exhibiciones de carnet de vacunación, etcétera, etcétera, que resultan admisibles y proporcionales. Para determinar cuándo se ha afectado este núcleo esencial del derecho y cuándo estamos en esta esfera de configuración libre que tiene el legislador, es admisible y razonable, se tiene que hacer lo que se denomina un test de proporcionalidad de la norma para saber si la norma es válida, admisible y legítima a la luz de los derechos constitucionales que pueden estar en conflictos. Ciertamente lo que resulta necesario hoy en día es una legislación de ese carácter. Ordenamientos jurídicos a nivel comparado han adoptado legislaciones específicas en tiempos de COVID. Lo que nosotros echamos de menos en el Ecuador es que el legislador haya descuidado este debate necesario, fundamental, para no tener que estar discutiendo si el COE emite una resolución, si el Ejecutivo emite una resolución, ya que las limitaciones al ejercicio de los derechos y las garantías tienen que estar establecidas necesariamente en ley por disposición constitucional. Limitaciones que además resultan admisibles, como digo, en tiempos de COVID, ya que los derechos no son absolutos. Quisiera, conjuntamente con nuestros oyentes, doctor López, compartir el siguiente reportaje de la edición electrónica de El Comercio con respecto
a relaciones consensuadas, relaciones sexuales consensuadas entre menores de edad, para conocer su juicio de valor sobre otra decisión u opinión de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional emitió un dictamen. A través de su sentencia, establece que a partir de los 14 años, los adolescentes tienen la capacidad de consentir una relación sexual. Dice que a partir de los 14 años, ¿sí?, el adolescente puede consentir en la relación sexual sin que sea penalmente un delito, sin que sea considerado como una infracción de carácter penal. Así es. Pablo Coloma explica que la decisión abarca únicamente para las relaciones sexuales entre menores. Se trata de relaciones sexuales entre dos adolescentes, de 14 a 17 años. No se trata de relaciones sexuales entre adolescentes y adultos, o un adolescente y un niño o una niña. Con la norma anterior se configuraba, por ejemplo, un delito, lo cual tuvo consecuencias. Y eso lo que ha hecho es que tengamos adolescentes acusados de violación y privados de la libertad justamente por haber mantenido relaciones sexuales consentidas, lo cual es inconcebible considerando que ningún adulto puede ser criminalizado por tener relaciones sexuales consentidas, pero sí adolescentes. Salim Saidán, por su lado, cuestiona la decisión porque dice que ese cambio no era competencia de la Corte, sino de la Asamblea, pues se requería un debate más profundo con la participación de expertos. Yo no sé si 9 jueces de la Corte Constitucional pueden suplir la concurrencia de 137 asambleístas que deberían discutir esta reforma con la participación de expertos, porque ustedes saben que el proceso de formación de la ley es muy complejo. Ahora que para valorar si el consentimiento en una relación a partir de los 14 años es válido o se encuentra viciado, se deberán analizar las circunstancias de cada caso y considerar, por ejemplo, que el consentimiento debe ser brindado de forma libre, voluntaria, autónoma, sin presiones, sin violencia, amenaza o coerción. Y si se determina que en efecto fue consentido porque se ha ejercido el derecho a decidir libremente sobre la vida sexual, entonces ahí no hay nada que sancionar. Informó Marilyn Jaramillo. Su opinión, doctor López, consecuencias, alcances y limitaciones de esta sentencia. Gustavo, en principio yo estoy de acuerdo en que la discusión pública, el debate nacional debería haberse centrado en la Asamblea Nacional. Efectivamente, todos aspiraríamos a que el cuerpo legislativo despliegue una tarea deliberativa y de discusión pública en torno a las cuestiones de trascendental relevancia dentro del Estado ecuatoriano. Eso no ha sucedido. Y por eso es que la Corte Constitucional ha emitido una sentencia que, valga la pena recordarlo, se da en el marco de una consulta de norma. ¿Qué es esto? Que un juez del distrito de Pichincha consideraba que la norma establecida en el Código Orgánico Integral Penal era contrario al ejercicio de los derechos constitucionales de los menores que habían consentido en relaciones sexuales y, por lo tanto, elevó en consulta a la Corte Constitucional. De manera que esta es una competencia legítima ejercida por la Corte Constitucional y me parece ser que el fallo debe ser leído en su integralidad para que no exista distorsiones respecto de la argumentación que ha sido utilizada por la Corte en su decisión constitucional. El Código Orgánico Integral Penal establecía hasta antes de esta decisión de la Corte que el consentimiento respecto a relaciones sexuales en menores de 18 años era en cualquier caso irrelevante. Lo que ha hecho la Corte es establecer una excepción y decir que en caso de los menores entre 14 y 18 años se deberá atender a las circunstancias específicas de cada caso y que por lo tanto podría mediar un consentimiento. La Corte lo que hace nuevamente es partir de una teoría de que los derechos constitucionales no son absolutos, de que el legislador tiene un ámbito de regulación, pero que ese ámbito de regulación no puede invadir otras esferas de los derechos constitucionales, como es el consentimiento de los menores de 14 años en situaciones y casos específicos. Me parece ser que es un error distorsionar el sentido real de la decisión constitucional, que se mira como un paso adelante respecto del consentimiento de los menores de edad en ciertos casos específicos entre 14 y 18 años de edad, y que naturalmente deben ser atendidos por los operadores de justicia en las circunstancias particulares de cada caso. No es que esto debe entenderse como menores de edad con adultos, es decir, la Corte ha marcado la cancha, de hecho, no voy a resolver tipos de acoso, no voy a resolver tipos de violencia sexual, lo que quiero referirme es a estos adolescentes que tienen su capacidad para autodeterminarse, que tienen sin duda un derecho al libre desarrollo de la personalidad y en determinados casos
pueden expresar su consentimiento. Ahora, ciertamente, como la nota lo dice, este consentimiento deberá observarse a través del proceso judicial que se ha llevado a cabo para determinarse si ese consentimiento fue libre, si ese consentimiento fue voluntario y, lógicamente, no incidiendo en una condición de revictimización respecto de los menores o exposición pública. Sí, llama la atención también la Corte. Cabe aquí un elemento más dentro de estas reflexiones, doctor López. Ecuador es uno de los países que tiene los más altos índices de embarazo infantil o adolescentes. Efectivamente, Gustavo, es un análisis que la Corte aporta a la discusión constitucional. La Corte ha aportado con evidencia empírica respecto a los datos de embarazo, abuso, acoso sexual en menores, etcétera, etcétera, lo cual se estima como relevante en el fallo de la Corte. Por otro lado, la Corte pone un énfasis especial respecto de resolución, es la atención y la escucha que debe darse los operadores de justicia a los menores de edad en cada caso. Por eso de establecer un tipo penal en donde se resulte irrelevante el consentimiento de los menores en todos los casos, era establecer como una norma que no establecía condiciones específicas respecto de circunstancias particulares, y lo que haría es evitar que ciertos menores se encuentren naturalmente privados de su libertad cuando ha existido un consentimiento libre respecto de relaciones entre menores. Es decir, la sentencia debe ser entendida en su real contexto, en su real dimensión, en su real alcance, que creo que es positiva en muchos aspectos de la decisión judicial. Lo propio hubiese sido que el legislador lo debata públicamente, pero es que en el Estado constitucional, como estamos pasando en el Ecuador, este legislador ausente, este legislador apático respecto a la discusión y la deliberación pública, naturalmente ha hecho que la Corte extienda sus facultades jurisdiccionales y tenga que resolver cuestiones de la mayor relevancia política y constitucional dentro del Estado. Doctor López, quizás paralelamente a la norma, a los dictámenes, a cualquier tipo de resolución, hay unas ausencias profundas, y quizás aquí una de ellas tiene que ver con la educación sexual que deben recibir los niños, niñas y adolescentes, no solamente a manera de prevención o para prevenir un embarazo a tempranas edades, sino también para prevenir hechos de violencia. Estas son deudas que tiene el Estado ecuatoriano. ¿Cómo debería entenderse o tomarse una resolución? Estoy segura que esto debe ir de la mano de cada uno de los casos, pero cuando hay esta ausencia tan importante y tan profunda respecto de el conocimiento que debe tener para que un niño o una niña o un adolescente, en este caso de 14 años, pueda tomar una decisión, como dice la propia ley, libre, informada, voluntaria y responsable. Rosana, gracias por esta pregunta. El problema es que a veces no se leen los fallos con la debida atención o se distorsiona el sentido de las decisiones judiciales. Hay que ser críticos, ciertamente, con la expedición de las decisiones judiciales, pero hay que leer íntegramente los fallos. La Corte Constitucional, en esta sentencia de consulta en norma, ha dicho lo que usted menciona, Rosana. Es decir, que no solo se trata de un consentimiento libre que tiene que ser valorado específicamente en cada caso, lo cual es positivo, naturalmente, sino que el Estado debe aportar con un sistema de educación profunda, no solo a nivel estatal, sino a nivel de las familias, a nivel de la corresponsabilidad que existe en casa, y naturalmente políticas educativas profundas para evitar que se produzcan estas condiciones. Pero es que no necesariamente todos los casos tienen que ser traducidos como infracciones penales y reproches penales que llevan a privaciones de la libertad. De manera que la sentencia parece positiva, pero es necesario leerla en su contexto integral, y este punto es trascendental. El Estado debe acompañar con una política educativa, una política pública de formación, de atención integral a los menores, para que este libre consentimiento no sea un consentimiento sin más, sino que debe estar acompañado con una política educativa integral respecto de los menores. Para culminar, doctor López, retornemos a este tema de la pandemia. Hace 2 años, justamente en estos días, se empezaba ya a conocer las primeras informaciones de esa epidemia que se iniciaba en la China, en Wuhan. Han pasado ya 2 años. Este Día Internacional de Preparación ante las Epidemias lo instauró Naciones Unidas y se conmemora el 27 de diciembre, precisamente hoy, cuando se recuerda el final de un segundo año trágico, con muchos países en el mundo batiendo récords de contagio. La Organización Mundial de la Salud ha señalado que las sociedades necesitan sistemas de salud más sólidos, incluida la cobertura de salud universal, este segundo tema en el cual cojea Ecuador. Una reflexión final sobre estos temas, doctor López. Bueno, lo que hace efectivamente estas fechas es recordarnos a veces
lo cruel que resulta ser una pandemia, pero también nos recuerda muchas cosas importantes dentro de las obligaciones estatales. Por ejemplo, los estados a nivel interno de cada uno de sus sistemas y ordenamientos jurídicos deberían robustecer, destinar todos los recursos, las políticas públicas necesarias para que la salud integral sea satisfecha. Hubo un tiempo, diría yo, en donde pensamos que la pandemia había cesado, y fíjese lo frágil que fue nuestra memoria, lo frágil que fueron los poderes públicos de olvidar lo importante y lo central que resulta ser la atención y la salud pública dentro del Estado. Hoy nuevamente nos vemos abocados a un tiempo, a una ola más de pandemia, y nuevamente todos asustados corriendo dentro del Estado, el Ejecutivo por su lado, la Asamblea por su lado, los poderes públicos desatendidos, una salud que se encuentra desestructurada, y lo que necesitamos naturalmente es aprender de las lecciones del pasado, robustecer nuestros sistemas de salud y tomarnos los derechos en serio, Gustavo. Es la única forma en la cual podemos comprometernos para que nuestras sociedades libres, educadas, con salud, puedan salir adelante. De lo contrario, nos veremos abocados a repetir las experiencias del pasado y lamentaremos nuevamente hechos como muertes y sistemas de salud desestructurados que lo que hacen es recordarnos la debilidad del Estado democrático en tiempos de pandemia. Gracias, doctor López, por habernos acompañado. El doctor Sebastián López es experto en Derecho Constitucional.